Amigos del canal, tenemos el intenso relato de la historia del explorador Douglas Mawson, quien en 1912, Mawson encabezó su propia expedición, la expedición australiana a la Antártida. Esta es la crónica de uno de los actos de supervivencia más extraordinarios en la historia de la humanidad, una historia donde el hielo no solo fue el escenario, sino el antagonista implacable que devoró hombres, perros y esperanzas, dejando atrás solo la voluntad pura de un hombre llamado Douglas Mawson, un legado grabado en el hielo. En 1912, mientras el mundo centraba sus ojos en la carrera de Scott y Amundsen por el Polo Sur geográfico, un geólogo australiano de mirada penetrante y mandíbula firme, Douglas Mawson, decidió que su destino no era una carrera, sino una revelación. Él no buscaba la gloria de una bandera plantada en un punto teórico. Buscaba los secretos de la tierra de Jorge V y la tierra Adelia, un vasto lienzo en blanco al sur de Australia que el mapa del mundo ignoraba con temor. La expedición comenzó con el ímpetu de la ciencia y la juventud. Mawson, junto a un equipo de hombres brillantes, desembarcó en lo que llamarían el Cabo de Nison. Pronto descubrieron que habían elegido el lugar más inhóspito del planeta, el hogar de la ventisca. Allí, vientos huracanados de más de 300 kilómetros por hora azotaban las cabañas, convirtiendo cada salida al exterior en una lucha brutal por la verticalidad. Pero Mawson no se detuvo. Su objetivo era el Polo Sur magnético y el reconocimiento de miles de kilómetros de costa virgen. En noviembre de 1912, Mawson partió hacia el este con dos compañeros, Belgrave Nines, un joven oficial británico de gran carisma, y Xavier Mertz, un campeón suizo de esquí. Llevaban consigo trineos cargados de provisiones y la fuerza de los mejores perros de tiro. Durante semanas, el trío avanzó sobre un hielo traicionero, bautizando glaciares y cartografiando lo desconocido bajo un sol que nunca se ponía. Pero la Antártida guarda sus trampas bajo una sábana de blancura perfecta. El 14 de diciembre, la tragedia golpeó con un silencio aterrador. Cruzaban el glaciar Ninnis. Mawson iba adelante, Mertz lo seguía. Ninnis, con el trineo más pesado, el que contenía casi toda la comida, la tienda principal y los mejores perros, cerraba la marcha. De repente, Mertz levantó su esquí, una señal de peligro en una grieta. Mawson la esquivó. Mertz también. Pero cuando Mawson se giró para mirar a Ninnis, solo vio el vacío. Corrieron al borde. Una grieta insondable se abría en el hielo. En el fondo, a 50 metros de profundidad, vieron a un perro con el lomo roto gimiendo en la oscuridad. Del resto, Ninnis, el trineo, la comida, no había rastro. Gritaron durante horas hacia el abismo, pero solo el eco del viento les respondió. Ninnis había desaparecido para siempre. Mawson y Mertz se quedaron solos, a 500 kilómetros de la base, con apenas 10 días de comida para ellos y nada para los perros restantes. No tenían tienda de campaña. Tuvieron que improvisar una con un trozo de lona y unos esquís. La retirada fue un descenso a los infiernos. Para sobrevivir, tuvieron que recurrir a lo impensable en sacrificar a sus perros uno a uno. La carne era dura y correosa, pero lo peor fue el hígado. Sin saberlo, estaban consumiendo dosis letales de vitamina A. El veneno empezó a actuar. La piel de Mawson comenzó a desprenderse en grandes jirones. El cabello se les caía a puñados. Mertz, el atleta, se quebró primero. El veneno y el frío destruyeron su mente. Sufrió convulsiones,
rabia y finalmente cayó en un estupor del que no despertó. El 8 de enero de 1913, Mason despertó junto al cuerpo frío de su último amigo. Estaba solo. Estaba a 160 kilómetros de la salvación. Tenía los pies en carne viva, las plantas de la piel se habían desprendido por completo y estaban pegadas a sus calcetines con sangre y fluido. Mason hizo algo sobrehumano en C, vendó los restos de sus pies, se puso las botas y empezó a arrastrar lo que quedaba del trineo. Solo unos pasos más, se decía a sí mismo. A mitad de camino ocurrió el giro más cruel del destino. Mientras caminaba, el hielo cedió. Mason cayó en una grieta profunda, quedó suspendido en el vacío, sujeto únicamente por la cuerda que lo unía al trineo, que, por un milagro físico, se había trabado en la nieve. Allí, colgado sobre un abismo azul oscuro, Mason sintió la tentación de soltarse. Era tan fácil. Un segundo de caída y el dolor terminaría, pero recordó a su prometida Paquita esperándolo en Australia. Con una fuerza que la biología no puede explicar, trepó por la cuerda. Sus dedos estaban congelados, la piel se le desgarraba contra el cáñamo, pero llegó al borde solo para que el hielo se rompiera de nuevo y lo lanzara al vacío por segunda vez. Colgado de nuevo, agotado, al borde del desmayo, volvió a subir. Salió a la superficie y se desmayó en la nieve, llorando. Dies Disputes, casi ciego y delirando, Mason encontró un montículo de nieve que no parecía natural. Era un depósito dejado por un grupo de búsqueda apenas unas horas antes. Contenía comida y una nota. Estamos a pocos kilómetros, regresa rápido. Mason finalmente llegó a los acantilados sobre el cabo Denison el 8 de febrero de 1913 a lo lejos. En el horizonte marino vio un barco en el aurora. Su barco estaba zarpando, agitó las manos, gritó con sus pulmones destrozados, pero el barco se alejaba, se había quedado atrás. Por unas horas, la expedición se iba pensando que él había muerto. Sin embargo, el destino tenía un último giro. Al llegar a la cabaña, encontró a 5 hombres que se habían quedado voluntariamente para esperar un poco más, por si ocurría un milagro. Cuando Mason entró, con el rostro ennegrecido, el cuerpo esquelético y el cabello ralo, uno de ellos, su amigo Howard Bickerton, no lo reconoció. «Dios mío, ¿quién de ustedes es Mason?» «Soy yo, Dick», respondió la sombra de un hombre. Douglas Mason sobrevivió un año más en la Antártida antes de que el barco regresara a por ellos. Su regreso a Australia fue el de un héroe que no buscaba medallas, sino la culminación de su obra científica. Hoy, su nombre es sinónimo de resistencia. Cuando mires un mapa de la Antártida, verás el mar de Mason, cuyas olas golpean con la misma fuerza que su voluntad. Verás la costa Mason, un recordatorio de sus pasos sangrientos sobre la nieve, y en la tierra de Mac Robertson, la base Mason permanece activa, donde científicos de hoy continúan el trabajo que él empezó bajo las condiciones más extremas. Mason no solo cartografió la Antártida, cartografió los límites del espíritu humano. Nos enseñó que, incluso cuando la comida se acaba, cuando los amigos se van y cuando el cuerpo se deshace, la voluntad de volver a casa puede mover montañas de hielo.